Vamos a ir al Palacio Legislativo. Allí está Matías Garro. Matías, buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches para todos. Ya se aprobó en la Cámara de Senadores y se está discutiendo en este momento en la Cámara de Diputados el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para exonerar de IVA al agua embotellada, una exoneración que se va a estar sumando entonces a la que ya se había decretado hace unos días atrás en el IMESI. En la discusión en la Cámara de Senadores, el Frente Amplio propuso un aditivo para este proyecto de ley que de alguna manera busca que se marque un precio máximo en el costo del agua embotellada para asegurar que este descuento entonces se traslade a las góndolas y que las personas puedan encontrar más barata el agua. Dialogamos con el senador Sebastián Sabini, quien lamentó que no haya prosperado este aditivo porque el oficialismo no apoyó esta iniciativa. Según indicaron fuentes legislativas, hubo un pedido desde Presidencia para que no se apoyara esta iniciativa. Si les parece, compartimos con ustedes la palabra del senador del Frente Amplio. En primer lugar, la preocupación porque finalmente, como presumíamos, el gobierno no aceptó que se tarife el máximo precio a pagar por las aguas embotelladas. Sabemos que hay una enorme cantidad de población que está teniendo problemas para acceder al agua potable, para un derecho humano fundamental como lo establece la Constitución de la República, y por lo tanto el Estado debería asegurar ese derecho. En el día de hoy se votó una rebaja que nosotros acompañamos porque además nosotros la propusimos hace un mes, ¿sí? Y el gobierno prefirió esperar a ver si llovía para ahorrarse 20 millones de dólares. Hoy estamos en una situación dramática, esperando a ver si llueve por no haber hecho lo que tenía que haber hecho hace ya más de un mes y medio. Lamentablemente lo que votamos aquí no sabemos si va a llegar al bolsillo de las familias, porque no hay ningún mecanismo que establezca que efectivamente en un producto que está escaseando, como el agua embotellada, no vaya a impactar en el precio y que esta rebaja de prácticamente un 30% que se va a establecer efectivamente se cumpla. Y como les decía entonces, este aditivo presentado por el Frente Amplio generó una particularidad en la Cámara de Senadores, porque como les decía, el oficialismo no apoyó esta iniciativa, pero Estraneo, quien ocupa como suplente la banca de Juan Sartori, fue el único del oficialismo que apoyó esta iniciativa. Esto generó malestar dentro de la coalición. Estraneo nos explicaba los motivos por los cuales votó el aditivo presentado por el Frente Amplio. No son avatares del Parlamento. Uno cuando está acá tiene que estar expuesto a ese tipo de cosas. Muchas veces hemos escuchado lo de la disciplina partidaria. Yo entiendo que es buena, es necesaria. Cuando hay temas de resolución fundamental para la política del país, en temas económicos, en temas financieros, en temas de crisis. Pero cuando son mensajes políticos, yo creo que ahí cada uno en su banca tiene la independencia de conciencia a la hora de tomar una decisión y de fundamentar un voto que en definitiva no acomplejiza ni genera ningún tipo de tranca, al revés. Simplemente era un elemento más que podría coadyuvar y que en definitiva no digamos, sobreabundaría sobre lo que ya tenemos, es decir, no sería ni colindante ni contrario. Entonces, reitero, como es un tema de mensaje político, nos parecía que era bueno hacer una apertura, sobre todo por el discurso que había hecho el Frente Amplio con el tema, en cuanto a que querían tender puentes. Bueno, me pareció propicio tender algún puente si ellos así lo necesitaban. Y luego de aprobarse en la Cámara de Senadores, el proyecto pasó inmediatamente a la Cámara de Diputados. Allí el diputado Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto, se refirió al proyecto y también tuvo críticas para el Ejecutivo. Vamos a acompañar esta medida, queremos ser bien claros que nosotros acompañamos la medida, porque en estas últimas horas se han dicho cosas que no son ciertas y que tienen que ver con la firma de la convocatoria de esta medida. Entonces acá tenemos que sincerarnos todos y decir la verdad de cómo funciona esta casa. A nosotros se nos informó sobre la hora después de la conferencia de prensa que había que hacer esta sesión de urgencia y que se precisaban las 50 firmas para citar a esta sesión. Cuando nosotros averiguamos que algunos legisladores estaban en el interior, no se llegaba con las firmas. Algunos partidos tienen una lógica de funcionamiento acá adentro
lamentablemente nosotros no la podemos tener después que se persiguió a un diputado por una supuesta firma falsa que no era real. Entonces nosotros tenemos nuestro funcionamiento con nuestras firmas. Y esa es la realidad. En ningún momento nosotros dijimos que no íbamos a acompañar este proyecto de ley. Allí ustedes escuchaban a Perrone que se refería a la situación que se dio ayer, se lo comentábamos en el contacto de la noche de ayer, donde, bueno, no se llegaron a las firmas para ingresar el proyecto en la Cámara de Diputados con carácter de grave y urgente, porque Cabildo Abierto no daba las firmas de sus diputados, ya que no se encontraban aquí en Montevideo, se encontraban en el interior del país. Incluso Cabildo Abierto llegó a proponer que el proyecto se tratara el próximo fin de semana, y la coalición debió solicitarle al Frente Amplio que diera las firmas para que se pudiera ingresar entonces el proyecto en esta jornada. Esto, de alguna manera, el Frente Amplio aprovechó para pasar esa factura durante toda la jornada a la coalición. Indicaron que, bueno, que con esto el Frente Amplio demuestra que no es un palo en la rueda en la gestión de gobierno. Por último, vamos a compartir con ustedes a quien fue el miembro informante en la Cámara de Diputados por el Frente Amplio, el diputado Gonzalo Sibila. Vamos a acompañar además el proyecto de ley que remite el Poder Ejecutivo. Queremos, en primer lugar, a nombre de la bancada del Frente Amplio, dejar claro los motivos por los cuales acompañamos esta convocatoria. Y esos motivos tienen que ver con la emergencia que atraviesa el Uruguay. Esta emergencia hídrica que el gobierno reconoce hace pocos días no es un dato de hace pocos días, viene de larga data, y nuestra fuerza política ha venido planteando desde hace ya tiempo la necesidad de instrumentar medidas urgentes para atender esta situación. Dentro de esas medidas está, y así lo planteamos en varias minutas presentadas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, la necesidad de tomar medidas sobre el precio del agua embotellada. La vía más directa por parte del Estado para hacer esto tiene que ver con exoneraciones de impuestos al consumo, pero tiene que ir también acompañada, señor presidente, de medidas de regulación, control o fijación de precios. Les comento rápidamente que en paralelo, mientras se trataba el proyecto en la Cámara de Diputados, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se hizo presente aquí en la Casa de las Leyes, se reunió con diputados de la coalición para comenzar a delinear cuáles van a ser las características de la defensa de su gestión, porque el ministro va a ser interpelado por la bancada del Frente Amplio de Diputados el próximo 28 de junio. Recordemos, el pasado fin de semana fue bastante complejo en materia de seguridad, hubo 5 personas asesinadas en el área metropolitana y también se generó un paro en la actividad de las cooperativas de transporte porque un chofer de la línea G fue apuñalado en un intento de rapiña el pasado domingo. Incluso los transportistas se reunieron el lunes pasado con el ministro, donde le solicitaron mayor patrullaje en algunas zonas. Entonces estuvieron un poco delineando cómo va a ser la defensa a su gestión. Recordemos, hay preocupación en el Frente Amplio respecto a los homicidios registrados durante el 2022 y también en lo que va del 2023. En materia legislativa es todo por el momento. Siguen ustedes desde Estudios.